Hola, comunidad de Gustafilms, mis queridos suscriptores. Hoy les quiero hablar de cómo... Industria 4.0. La era de la automatización del trabajo. Simplemente enchufar y empezar a producir. El llamado plug and play, conectar y reproducir, ahora, se llama plug and produce, conectar y producir, un concepto que ya funciona en líneas de producción. Terminará la tecnología inteligente con los puestos de trabajo cuando las máquinas puedan decidir por sí solas qué quieren y pueden hacer. Las tres tecnologías que impactan en el futuro de trabajadores de la construcción hasta trabajadores calificados y profesiones, desde obreros hasta actores de Hollywood. Empezamos con la base del cambio. Número 1. La inteligencia artificial ha socavado la premisa de que el trabajo cognitivo era exclusivo para humanos. Ahora el 47% de las tareas podrían automatizarse. En varias partes del mundo se teme que, tanto la robotización, como el mayor peso del cuentapropismo, agraven la situación de desigualdad social, que se da tanto entre países, como entre personas. Durante las últimas 2 décadas, Google ha estado a la vanguardia de la recolección y la minería de datos, excavando en su buscador, recogiendo miles de millones de datos, convirtiendo el carbón de la ignorancia a diamantes del conocimiento de la mente humana. Si Google es el protagonista principal del cambio, dejando a Microsoft y a la marca de la manzana, Apple, como cobalto protagonistas de una película de ciencia ficción que tiene cientos de actores de reparto, miles de invitados y millones de extras, como usted y yo, usuarios del navegador. Así Google ha construido múltiples modelos de aprendizaje de máquina a través de los cuales ahora proporciona algunas de las APIs de aprendizaje automático más potentes. No se trata de una ecuación excluyente, hombre o máquina, sino de la cooperación entre ambos, dice un CEO de Google. En el último año, Google ha abierto sus modelos de aprendizaje automático haciendo que sus APIs sean accesibles al público. La plataforma de aprendizaje de Google Cloud Machine ofrece APIs REST, transferencia de estado representacional, fáciles de usar con capacidades poderosas como visión por computadora, programación neurolingüística, traducción a todos los idiomas, siempre desde el inglés y más. La famosa nube mágica que acumula billones de gigas, se llama plataforma de aprendizaje de Google Cloud Machine. Uno de los principales problemas que enfrentan los desarrolladores es averiguar cuánto conocimiento teórico necesitan antes de usar algoritmos de aprendizaje automático en sus aplicaciones. El equipo de Google ha comprendido esto y ha identificado un espectro a través del cual se pueden utilizar diferentes productos de Google de la plataforma de aprendizaje automático. Esto hace posible que un telefonito, una heladera o un reloj pulsera sean máquinas inteligentes. Ahora cualquier cosa puede ser smart. El Big Data, la nube, el Internet de las cosas, los robots, la automatización, el vídeo, las plataformas colaborativas y otras tecnologías están modificando nuestra forma de trabajar y vivir. Si a eso le sumamos los drones, los robots, en todos sus tamaños y funciones, la globalización del planeta, las fronteras y distancias entre las naciones más alejadas de los 4 ejes cardinales, se acortan a una milésima de segundo. El tiempo y espacio están a un clic. Número 2. La biotecnología junto con el desarrollo de la nanotecnología. Científicos de la Universidad de Manchester han creado el primer robot molecular del mundo que es capaz de realizar tareas básicas, incluyendo la construcción de otras moléculas. Los minúsculos robots, de tamaño de 1 nm, con un pequeño brazo robótico, pueden ser programados para mover y construir. Cada robot individual es capaz de manipular una sola molécula y está formado por solo 150 átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Funcionan realizando reacciones químicas en soluciones especiales que luego pueden ser controladas y programadas por los científicos para realizar las tareas básicas. En el futuro podrían ser utilizados para fines médicos, procesos de fabricación de avanzada e incluso la construcción de fábricas moleculares. El beneficio de tener una maquinaria tan pequeña implica una reducción enorme en la demanda de materiales, permite acelerar y mejorar el descubrimiento de nuevas moléculas, reduce en forma drástica los requerimientos de energía y aumenta la miniaturización de los productos. Por lo tanto, las aplicaciones potenciales para los robots moleculares son extremadamente variadas y emocionantes. Su aplicación va desde la medicina a los alimentos. Su límite es nuestra capacidad para realizar máquinas en miniatura. La nanoelectrónica elástica hace piel artificial con tacto, la estimulación remota del cerebro con nanopartículas y campos magnéticos soluciona, repara y mantiene las neuronas. Del gen egoísta hasta la inmortalidad sin genes,
el resultado final, entre contendientes que se necesitan mutuamente, luego de un largo camino, parecería conducir a un solo ganador: el gen egoísta inmortal o el hombre inmortal. Mark Zuckerberg ha mostrado en varias ocasiones su fascinación por los científicos que tratan de convertir a todos los mortales en superhombres inmunes a la enfermedad gracias a la biotecnología o, una vez más, a la ayuda de la inteligencia artificial, cuyo papel clave destacó. También asegura que estamos muy cerca de mandar pensamientos a la mente de otras personas. La telepatía se convertirá en uno de los métodos de comunicación más avanzados y completos a los que el hombre podría aspirar. Número 3. Internet en todo el mundo. Hacer que cualquier persona desde el rincón más inhóspito pueda acceder a Internet es vital para Zuckerberg. La última novedad del rey de las redes sociales, como parte de su iniciativa Internet.org, es un sistema de transmisión de datos a través de láser y de drones. Con este método pretende que los satélites multipliquen su cobertura y que se incremente drásticamente la velocidad de transmisión. ¿Cuántos nanobots y gigabots habrá por cada usuario nuevo que se conecte a Internet? Bill Gates propuso que los robots paguen impuestos. Para nosotros es una excelente propuesta. Volvemos a la inquietante pregunta: ¿terminará la tecnología inteligente con los puestos de trabajo cuando las máquinas puedan decidir por sí solas qué quieren y pueden hacer? Y la respuesta se parece más a una predicción del horóscopo del diario El Tribuno de Salta. Por eso la elegí. Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting y gurú tecnológico, aclara que los empleos no van a desaparecer completamente, sino que el trabajo cambiará. Probablemente lo que ocurra no es que se termine el trabajo, sino que termine el trabajo tal cual como lo concebimos hoy en día. Si pensamos un poco, buena parte del empleo de hoy en día para nuestros padres y nuestros abuelos sería el equivalente a no estar trabajando, porque ellos tienen una concepción un poco más industrialista, en la cual si vos no ibas a la fábrica o no ibas a la oficina probablemente no estuvieras trabajando. Seguramente cosas que hoy nosotros consideramos que es un juego, será trabajo de acá a 5 años. Gracias por ver este vídeo, hasta el próximo, nos vemos.